Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janina Venegas Ameguino, soy estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta oportunidad les traigo el tema de senos venosos y líquido cefalorraquídeo. En la parte inferior encuentran mi correo al que me pueden escribir por si tienen alguna duda. Los objetivos de la siguiente sesión son localizar los senos venosos y sus afluentes, describir la ubicación y principales características de los ventrículos y comprender la circulación del líquido cefalorraquídeo. Este es el índice. Primero abordaremos las meninges y tabiques durales brevemente y posteriormente veremos el drenaje venoso y el sistema ventricular. Introducción. Las meninges son membranas de tejido conectivo que revisten el sistema nervioso central, es decir, tanto la médula espinal como el encéfalo. Vamos a ver que pueden dividirse en paquimeninge o leptomeninge dependiendo de su grosor. La paquimeninge, que es la dura madre, es una capa gruesa, fibrosa, mientras que las leptomeninges son la aracnoides y la pía madre, y estas son capas finas. La más interna es la pía madre. Esta va a tapizar la superficie cerebral y en general del encéfalo, va a seguir los surcos y las fisuras del cerebro. Y bueno, la segunda capa, la capa en medio, es la aracnoides. Esta es una capa avascular, es decir, va a carecer de vasos sanguíneos. Sin embargo, el espacio que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, que es el espacio subaracnoideo, sí va a contener vasos sanguíneos, pero también va a contener el líquido cefalorraquídeo. Y por último, la capa más superficial es la dura madre. Esta va a tener a su vez dos capas. Una capa meninge interna, que es la que va a formar los tabiques durales, y una capa perióstica externa que está adherida firmemente al hueso. Esta capa perióstica externa tiene la importancia clínica de que si es que llegara a ocurrir un traumatismo y se rompe un vaso por encima de esta, se va a llenar este espacio potencial y va a constituirse un hematoma epidural. Los tabiques durales son prolongaciones de la capa meninge interna de la dura madre. Vamos a tener, que son 4, y el más grande es la hoz del cerebro. Esta se inserta en la apófisis crista galli del hueso etmoides, en la cresta frontal interna y se dirige hacia la parte posterior en la protuberancia occipital interna. Va a dividir el cerebro en un hemisferio derecho e izquierdo. Luego tenemos a la tienda del cerebelo, que es el segundo más grande. La tienda del cerebelo va a dividir en un compartimento supratentorial e infratentorial. Esta se va a insertar en las apófisis clinoides posteriores del hueso esfenoides, se dirige hacia la porción petrosa del temporal y hacia la parte posterior interna del occipital y una parte del parietal. Aquí lo podemos observar también. Y vamos a pasar a ver la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo, aquí se ve también, la hoz del cerebelo se va a insertar en la protuberancia occipital interna y se va a dirigir hacia la parte posterior, inferior. Luego tenemos el diafragma celar. Este se va a encargar de cubrir a la glándula hipófisis, se va a insertar en las apófisis clinoides anterior y posterior y vamos a ver que tiene un agujero en el centro para el paso del infundíbulo y de las venas hipofisiarias. Ahora vamos a ver el drenaje venoso. Las venas superficiales drenan la corteza cerebral y la sustancia blanca subyacente. Entre las principales tenemos las venas cerebrales superiores, que se pueden denominar como prefrontales, frontales, parietales, temporales u occipitales, dependiendo de su localización. La vena cerebral media superficial discurre por la cisura de Silvio y va a desembocar en los senos cavernosos. Sin embargo, va a emitir dos ramos que van a conectar con otros senos y que van a desembocar en ellos. La primera es la vena anastomotica inferior de la B y esta va a desembocar en el seno transverso. La otra es la vena anastomotica superior o detrolar que desemboca en el seno sagital superior. Y por último, otras venas importantes son las cerebrales inferiores.
Las venas profundas drenan el cuerpo estriado, el tálamo y los plexos coroideos. Para estudiarlas vamos a ver dos cortes. Este primer corte es a la mitad transverso y se ve desde la parte inferior. Y el segundo corte es un corte transverso que lo vemos desde la parte superior. La primera vena que vamos a mencionar es la vena tálamo estriada superior. Esta transcurre por el núcleo caudado y el tálamo. Va a drenar a estas dos estructuras. La otra vena es la vena coroidea superior, que va a transcurrir por el plexo coroideo del ventrículo lateral. Estas dos venas se unen a la altura del agujero interventricular para formar las venas cerebrales internas. Estas venas cerebrales internas, a su vez, se van a unir para formar la vena cerebral magna. Esta vena cerebral magna va a recibir afluentes de parte de las venas basales de Rosenthal. Las venas basales o de Rosenthal están conformadas por la vena cerebral anterior y su convergencia con la vena cerebral media profunda. Se unen y a cada lado transcurren hasta llegar a la vena cerebral magna. Esta vena cerebral magna se va a unir a su vez con el seno sagital inferior para formar el seno recto. Este seno recto llega hasta la confluencia de los senos y posteriormente la sangre se dirige hacia cada lado del seno transverso, de los senos transversos. Estos son los senos que tenemos que estudiar el día de hoy. El seno sagital superior inicia en la apófisis crista galli, se extiende por el surco para el seno sagital superior, que se encuentra en el borde superior de la hoz del cerebro, y termina en la protuberancia occipital interna. Vemos que las principales ramas que van a desembocar en este seno son las venas emisarias, que van a conectar las venas extracraneales con los senos venosos, y también tenemos las venas diploicas. Estas venas diploicas van a recoger la sangre del diploide, como su mismo nombre lo dice, y básicamente son cuatro: una frontal, una occipital, una temporal anterior y una temporal posterior, que más o menos estarían a esta altura, pero dentro del hueso. También podemos reconocer como afluente la vena cerebral superior. Aquí también las podemos observar, venas cerebrales superiores, y la vena anastomótica superior o detrolar, que ya habíamos mencionado que es una conexión entre la vena cerebral media superficial y el seno sagital superior. Otras afluentes son las venas meningias medias. Antes de seguir con la explicación, es importante recalcar que una característica principal de las venas del cerebro y en general del encéfalo es que carecen de válvulas. Bien, ahora vamos a pasar a explicar los demás senos. Primero, la vena cerebral magna de Galeno, ya la habíamos mencionado previamente. Esta se va a unir con el seno sagital inferior que transcurre por el borde inferior de la hoz del cerebro para formar el seno recto. Este seno recto va a tener un afluente, que es la vena cerebelosa superior, y posteriormente, a la altura de la protuberancia occipital interna, se va a unir al seno sagital superior. También se va a unir al seno occipital, que discurre a la altura de la falce del cerebelo para formar la confluencia de los senos o prensa de aerófilo, o también llamado tórcula. A cada lado de la tórcula va a estar el seno transverso, que es a donde van a desembocar. Podemos continuar con el estudio con esta otra imagen. Aquí se ha realizado un corte transverso y se observa desde una vista superior la parte inferior. Bien, entonces vemos que la sangre de la confluencia de los senos se dirige a cada lado hacia los senos transversos. Estos senos transversos también van a tener otras afluentes, como por ejemplo las venas cerebrales inferiores. Luego, estos senos transversos se van a dirigir hacia los senos sigmoideos. Estos senos sigmoideos se encuentran en la fosa posterior del cráneo y van a terminar desembocando en la yugular interna.
Esta yugular interna va a salir por el agujero yugular o también denominado agujero rasgado posterior. Ahora vamos a ver los senos venosos de la fosa craneal anterior y media. El primero que vamos a reconocer es el seno cavernoso. Este seno cavernoso va a estar a cada lado de la silla turca. Y la importancia de este seno cavernoso es que dentro de este van a transcurrir la arteria carótida interna, el par craneal 3, que es el oculomotor, el cuarto, que es el troclear, el quinto 1, quinto 2 y quinto 3, y también el nervio abducens. Y esto es importante porque cuando hay un síndrome de seno cavernoso, estos nervios se pueden ver afectados. Las afluentes para el seno cavernoso son la vena oftálmica superior, pero también la inferior, los senos fenoparietales que transcurren por la superficie de las alas menores del efenoides, la vena cerebral media superficial, los plexos venosos basilares que se localizan en el clivus. Este seno cavernoso va a terminar en dos senos a su vez, en un seno petroso superior o en un seno petroso inferior. El seno petroso superior está localizado en la porción petrosa del temporal, aquí también lo podemos observar, pero va a terminar desembocando en el seno sigmoideo. Esta desembocadura va a ser a la altura de la convergencia, de la angulación del seno transverso para formar el seno sigmoideo. En cambio, el seno petroso inferior, que se localiza en la fosa craneal posterior, va a terminar desembocando directamente en la yugular interna. Cabe resaltar que este plexo basilar también va a ser una conexión entre los senos petrosos inferiores. Los senos cavernosos a su vez se conectan por los senos intercavernosos anterior y posterior, que se localizan anterior o posterior respecto a la glándula hipófisis. Como ya les había mencionado, todos estos van a terminar convergiendo y formando la yugular interna. Una pregunta para terminar esta sección. ¿Qué estructura no se lesionaría si hubiera un coágulo, es decir, un trombo localizado en el seno cavernoso? Pueden pausar el video para responderlo. La respuesta es nervio óptico. Y esto ya se los había mencionado porque en el seno cavernoso van a transcurrir los pares craneales tercero, cuarto, quinto 1, quinto 2, quinto 3 y el sexto. ¿Cuál es el que no discurre en este? Es el nervio óptico. Vamos a ver ahora el sistema ventricular. El sistema ventricular es un conjunto de ventrículos que están tapizados por epéndimo y que dentro de ellos se encuentran los plexos choroideos, los encargados de producirlo, el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que tenemos primero los ventrículos laterales, son pares, se localizan cada uno en cada hemisferio cerebral y vemos que se van a conectar por medio del agujero interventricular hacia un tercer ventrículo que se localiza en el tálamo. Este tercer ventrículo se comunica a través del agujero de Silvio, el acueducto de Silvio, hacia el cuarto ventrículo y este cuarto ventrículo puede ir hacia la médula espinal por el conducto ependimario o puede bañar a toda la superficie del encéfalo a través de los agujeros laterales o de Luschka o del agujero medial o también denominado de Magendie. Primero vamos a ver los ventrículos laterales. Estos van a tener diferentes partes. La parte más anterior se denomina cordón o asta anterior, o también denominada frontal, un cuerpo, un cordón posterior, o también denominado occipital, y un cordón inferior o temporal. La unión entre el cordón posterior y el inferior se denomina atrium. Aquí lo podemos observar desde una vista un poco más realista cómo es que se forman estos ventrículos. En la parte anterior tenemos el asta anterior, el cuerpo, el atrium por acá, el asta posterior y el asta inferior. Primero hablemos del cuerpo.
Se extiende desde el agujero interventricular hasta el extremo posterior del tálamo. Vemos que está conformado por un techo que se encuentra determinado por la superficie inferior del cuerpo calloso. El piso viene dado por el cuerpo del núcleo caudado, aquí lo podemos observar mejor, el cuerpo del núcleo caudado y también por la superficie superior lateral del tálamo. Mientras que la pared medial, como podemos observar aquí, va a estar dada por el septo pelúcido. Ahora veremos al cordón anterior. Este también se denomina asta frontal y va a extenderse desde la rodilla del cuerpo calloso hasta el agujero interventricular. Su techo está formada por la superficie inferior del cuerpo calloso y su piso viene dado por la cabeza del núcleo caudado. Aquí también la podemos reconocer, la cabeza del núcleo caudado en el piso. Mientras que su pared medial está conformada por el septo pelúcido y también por la columna del fornix. Nos vamos a detener un momento para describir el agujero interventricular. Este tiene como límite anterior al pilar anterior del fornix y como límite posterior al extremo anterior del tálamo. Y cabe resaltar que este va a conectar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Ahora veremos al cordón inferior. También se denomina asta temporal. Va a constar solo de techo y de piso. El techo está conformado por el tapetum del cuerpo calloso y por la cola del núcleo caudado. Aquí también podemos observar tapetum del cuerpo calloso y núcleo caudado. El núcleo caudado se va a extender anteriormente para formar el cuerpo amigdalino, también denominado núcleo amigdalino. El piso está conformado por el hipocampo y también por la eminencia colateral. Este hipocampo básicamente está formado por materia gris. Sin embargo, hay una parte que va a estar formada por sustancia blanca. Se denomina alveo del hipocampo. Este alveo del hipocampo va a emitir unos axones que van a confluir y van a formar la fibra del hipocampo, que es esta. Aquí también lo podemos observar. Es como que este borde festoneado es la fibra del hipocampo. Lo importante de esta fibra del hipocampo es que se va a dirigir posteriormente, aquí vemos fibra del hipocampo, se dirige posteriormente para formar el pilar posterior del fornix. ¿Sí? Algo más que quería rescatar de esta imagen es que vamos a encontrar en la parte anterior del hipocampo una zona media indentada que se denomina pie del hipocampo por su forma. El cordón posterior, también denominado occipital. El asta occipital se localiza, como su mismo nombre lo dice, en el lóbulo occipital y está conformado por un techo y una pared medial. El techo y pared lateral están conformados por el tapetum del cuerpo calloso y por las radiaciones ópticas. Aquí también podemos observar las radiaciones ópticas. Entre tanto, la pared medial está conformada en su parte superior por el bulbo del cordón posterior y en su parte inferior por el espolón calcarino. Los ventrículos laterales constan de plexos coroideos. Estas son franjas vasculares compuestas de pía madre y tienen una proyección medial, como lo podemos observar aquí, es decir, hacia el centro. Una proyección medial. Y discurren entre el fornix y la cara superior del tálamo. Aquí lo podemos reconocer mejor, entre el fornix y la cara superior del tálamo. En esta imagen reconocemos su extensión, es decir, desde el cuerpo abarca una parte del asta occipital, pero se dirige hacia el asta temporal. El tercer ventrículo se localiza entre los dos tálamos. Vemos que está formado por una pared anterior, una posterior, una pared lateral, un techo y un suelo o piso. La pared anterior viene dada por la lámina terminal, la comisura anterior y posterior a la comisura anterior. En esta imagen podemos ver el pilar anterior del fornix. La pared posterior viene dada por la comisura posterior, el receso pineal y la comisura avenular.
A su vez, este se va a comunicar por el acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. Vemos ahora que la pared lateral está dada por la superficie medial tanto del tálamo como del hipotálamo. Y las estructuras importantes que aquí vamos a destacar son la adhesión intertalámica, que se encarga de comunicar o interconectar ambos tálamos. Y también vemos el surco hipotalámico. El surco hipotalámico es el que va a delimitar el tálamo y el hipotálamo. Ahora, en el techo vemos que está conformado por el cuerpo del fornix, pero también por el esplenio del cuerpo calloso. El suelo, por su parte, viene a estar dado por el quiasma óptico, el infundíbulo, que es la unión entre el hipotálamo y la glándula hipófisis, el tuber cinerum y por los pedúnculos cerebrales. También vamos a localizar al cuerpo mamilar en el suelo. El plexo coroideo del tercer ventrículo es una franja vascular compuesta de pía madre. Este corte sagital nos permite apreciar que tiene una proyección superior, mientras que este corte coronal nos permite observar que tiene una proyección medial. Aquí podemos reconocer las cavidades del ventrículo lateral, su comunicación con el tercer ventrículo por medio del agujero interventricular y el tercer ventrículo. Y precisamente vemos que tiene una proyección medial y superior. El aporte sanguíneo está dado por las ramas coroideas de la carótida interna y de las arterias basilares, mientras que el drenaje venoso es brindado por las venas cerebrales internas, que confluyen en forma de cerebral magna. Esta se une al seno sagital inferior para formar el seno recto. Veamos ahora el cuarto ventrículo. Este tiene los siguientes límites. En su parte anterior, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. En la parte posterior, el cerebelo. En la parte superior se conecta al tercer ventrículo por medio del acueducto de Silvio y en la parte inferior se continúa como el conducto ependimario de la médula espinal. Vemos que el piso, o llamado también fosa romboidal, está dividido simétricamente por el surco medio. A cada lado de este surco medio se localiza la eminencia medial y en la parte inferior de esta eminencia se localiza una protuberancia denominada colículo facial, que está dada por el giro del colículo facial, el giro del nervio facial al núcleo del nervio abducens. Lateral a la eminencia medial y al colículo facial encontramos al surco limitante. A cada lado del surco limitante podemos observar al área vestibular y en la parte superior al área del locus cerúleo. El locus cerúleo, también llamado sustancia ferruginosa, está conformado por células que contienen melanina y por eso es que tienen un color más oscuro. Vamos a distinguir también en el piso las estrías medulares que se dirigen lateralmente y que inferior a ellas vamos a encontrar el trígono del nervio hipogloso e inferior al trígono del nervio hipogloso al trígono del nervio vago. Los límites laterales están dados por los pedúnculos cerebelosos superiores y también medios, pero por su parte el techo, o denominado también pared posterior, viene dado por los velos medulares superior e inferior. En el techo también vamos a encontrar las aberturas medias o también denominadas de Magendie, a través de las cuales el líquido cefalorraquídeo se va a dirigir al encéfalo y va a poder bañarlo. Vamos a localizar en este mismo techo una abertura media que se localiza inferior al cerebelo, como podemos observar aquí, y como vemos el cerebelo se ha tenido que levantar para poder observarlo. El plexo coroideo es una franja vascular compuesta de pía madre y como vemos en esta imagen, que es un corte sagital, tiene una proyección medial, se encuentra sobre el velo medular inferior
y el aporte sanguíneo está dado por las arterias cerulosas posterior-inferiores. Aquí lo podemos observar mejor y vemos que la característica peculiar de este plexo coroideo es que tiene una forma de doble T. Hablemos ahora del líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido claro, incoloro y acelular. Se denomina acelular porque el número de células en realidad es muy escaso, es de 0 a 3 linfocitos por milímetro cúbico. La circulación la encontramos en el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y la médula espinal. Tiene una cantidad total de 150 mililitros, pero la producción diaria es de aproximadamente medio litro. Se secreta o se produce en los plexos coroideos principalmente, pero también se puede producir en la superficie cerebral. Su absorción se da en las granulaciones aracnoideas o también denominadas de Pacchioni y termina en los plexos venosos, principalmente en el sagital superior. Las funciones del líquido cefalorraquídeo es amortiguar y proteger al sistema nervioso central de traumatismos, proporcionar estabilidad mecánica y apoyo para el cerebro, ser reserva y ayuda para la regulación de los contenidos del cráneo, nutrir al sistema nervioso central, eliminar los metabolitos del sistema nervioso central y también sirve para una vía de las secreciones pineales para llegar a la hipófisis. Algo que también es importante es la presión. Una presión en una punción lumbar con un paciente en decúbito lateral es de 60 a 150 milímetros de agua. En esta imagen observamos las granulaciones aracnoideas. Estas son una proyección del aracnoides sobre los senos sagitales, bueno, los senos venosos en general, y vemos que por aquí es donde se va a reabsorber. Esas granulaciones aracnoideas a veces se proyectan tanto que pueden llegar hasta el hueso y pueden formar las fositas granulares, que principalmente se observan en el hueso parietal. Las cisternas son espacios en donde el líquido cefalorraquídeo se puede acumular. Y vemos principalmente las siguientes. La cisterna quiasmática se localiza por detrás y por encima del quiasma óptico. La cisterna interpeduncular, como su mismo nombre lo dice, se localiza en la fosa interpeduncular. La cisterna prepontina está anterior al puente de Barolio, protuberancia anular. La cisterna de la vena cerebral magna, o también llamada cuadrigémina, se encuentra rodeando la vena cerebral magna posterior a los colículos del mesencéfalo, que bueno, también se denominan tubérculos cuadrigéminos y de ahí el nombre. Otra cisterna importante es la cisterna cerebelo-vulvar posterior, o también denominada cisterna magna, que está localizada entre el cerebelo y la cara posterior de la médula oblongada. Otra cisterna es la cisterna ambiens. Esta se ve a cada lado del mesencéfalo. En la parte inferior de la médula espinal encontramos a la cisterna lumbar. Aquí podemos observar otras que tal vez no hemos mencionado, como la de la fosa cerebral lateral, que no hemos podido localizarla en las siguientes imágenes. La circulación inicia en los ventrículos laterales. Aquí los plexos coroideos van a producir el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a viajar por los agujeros de Monro hasta el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a dirigirse hacia el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. En el cuarto ventrículo puede irse al espacio subaracnoideo por medio de los agujeros de Luschka, que son dos, uno a cada lado, o el agujero de Magendie, que es medial. O puede irse hacia el conducto ependimario que se localiza en la médula espinal. Aquí vemos la leyenda. Los plexos coroideos han sido ilustrados de una forma en la que se localizan en el encéfalo. Aquí ya no vemos un esquema, sino una imagen anatómica. Aquí podemos observar el plexo coroideo, produce líquido cefalorraquídeo, va a los ventrículos laterales, del ventrículo lateral viaja por el agujero ventricular o de Monroe hasta el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa hacia el cuarto ventrículo por medio del acueducto mesencefálico cerebral o de Silvio. Este luego se puede dirigir al conducto ependimario de la médula espinal o puede dirigirse hacia el espacio subaracnoideo por medio de los agujeros de Magendie o los agujeros de Luschka.
Vemos que va revistiendo toda la superficie del encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Y ahora, para terminar, vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué ocurriría si se obstruye el agujero de Monro? Pueden detener el video, leer las alternativas y luego verificar la respuesta. Bien, la respuesta es: el líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos laterales por un aumento de presión. La B dice: el líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos laterales y tercero. No, porque el agujero de Monro es el que se encuentra entre los ventrículos laterales y el tercero. Entonces, si es que se obstruye el agujero de Monro, el líquido cefalorraquídeo se va a quedar solo en los ventrículos laterales. Por lo tanto, las demás alternativas serían incorrectas. Y bueno, aquí lo podemos verificar. El agujero de Monro está aquí. Ahora, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo principalmente? En el epéndimo, plexos coroideos, granulaciones de Pacchioni o el seno sagital superior. Y aquí la respuesta correcta son plexos coroideos. El epéndimo es el que se encarga de revestir los ventrículos. Las granulaciones de Pacchioni es más bien donde se absorbe. Y el seno sagital superior es, bueno, ya lo hemos visto en el sistema venoso y es hacia donde se van a proyectar la mayoría de las granulaciones de Pacchioni para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa. Las conclusiones son: primero, los senos venosos son espacios cubiertos por endotelio localizados entre las capas meningia y perióstica de la dura madre. La sangre venosa del encéfalo drena a la vena yugular interna y sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y circula por los ventrículos laterales primero, luego al tercer ventrículo, luego al cuarto ventrículo y se dirige al conducto ependimario y el espacio subaracnoideo. Estas son las referencias que se han utilizado para realizar este video. Muchas gracias por verlo y éxitos en todo.